Su cuarto apesta a vejez. Susurró mi nuera por teléfono, sin saber que yo estaba justo detrás de la puerta. Esas palabras me cayeron como agua helada. Hoy, voy a contarles algo que nunca pensé que compartiría. Si también creen que aún tenemos valor, incluso después de los 60, escriban 1 en los comentarios. Y por favor, denle me gusta. Y suscríbanse. Demostremos que juntos somos fuertes. Me llamo Elena del Valle. Tengo 79 años. Y esta es la historia de cómo la gente a la que dediqué toda mi vida me hizo sentir que no encajaba en la casa de mi hijo, ni en ningún otro lugar de este mundo. El sol de la mañana se filtraba por la ventana de la cocina de la espaciosa casa de Andrés en los suburbios de la Ciudad de México, proyectando largas sombras sobre las encimeras de mármol que siempre sentía frías bajo mis dedos. Estaba parada allí, con mi vestido azul descolorido, el mismo que había usado para alimentar a las gallinas en nuestra granja familiar durante 30 años. Sintiéndome completamente fuera de lugar en esa mansión moderna que mi hijo y su esposa llamaban hogar. Mis manos temblaban ligeramente mientras agarraba mi taza de café de cerámica, la que había traído de la granja. Estaba astillada en el borde, manchada por décadas de rutinas matutinas, pero conservaba el calor mejor que esas tazas finas y caras que Jessica prefería. El temblor no era nuevo. El Parkinson se había estado infiltrando en mi vida como un visitante no deseado, haciendo que tareas sencillas parecieran montañas que escalar. La casa a mi alrededor zumbaba con la silenciosa eficiencia de la riqueza, pisos de mármol que hacían eco de cada paso, paredes pintadas con colores que Jessica llamaba neutros sofisticados, pero que me recordaban a nubarrones, lámparas de cristal que lo iluminaban todo con una brillantez dura y clínica, nada suave, nada cálido, nada que susurrara hogar, como lo había hecho nuestra vieja granja, con sus pisos de madera crujientes y el papel tapiz descolorido por el sol, que Jorge me había ayudado a colocar cuando Andrés apenas aprendía a caminar. Llevaba 8 meses viviendo aquí, desde que Andrés insistió en que me mudara después del funeral de Jorge. «Mamá, no puedes quedarte sola en esa granja», había dicho, con ese tono que usan los hijos cuando ya han tomado decisiones por sus padres. «Jessica y yo tenemos mucho espacio. Será más fácil para todos». Más fácil. Esa palabra me había perseguido durante meses. El cuarto de huéspedes que me habían dado estaba al final de la casa, junto al cuarto de lavado donde la lavadora zumbaba día y noche. Andrés dijo que era más conveniente, ya que no tendría que subir escaleras. Pero yo sabía la verdad. Estaba tan lejos de sus vidas como podían alejarme sin dejar de afirmar que se preocupaban. El cuarto olía a suavizante y a limpiador industrial. Nada como los saquitos de lavanda que había guardado en los cajones de mi cómoda durante 40 años. Mis pocas pertenencias parecían perdidas en el espacio. Los anteojos de leer de Jorge sobre la mesita de noche, nuestra foto de boda en su marco plateado deslustrado, la colcha que mi madre había cosido y que ahora parecía desaliñada contra la ropa de cama de diseñador de Jessica. Cada mañana intentaba ser útil. Me despertaba antes del amanecer, como lo había hecho durante décadas en la granja, y me acercaba de puntillas a la cocina para preparar café. Limpiaba encimeras que ya estaban impecables. Arreglaba flores del jardín de Jessica que ella había mencionado que, de todas formas, se iban a echar a perder. Y preparaba pequeños desayunos que nadie parecía querer. Los gemelos, Ben y Lily, mis preciosos nietos, corrían por la cocina como pequeños tornados, agarrando barras de proteína y jugos antes de que Jessica los apresurara a su escuela privada en su reluciente camioneta. A veces me cruzaba con la mirada de Lily y sonreía, recordando a la niña que solía rogar por mis galletas de azúcar, pero ella apartaba la mirada rápidamente, como si reconocerme pudiera meterla en problemas. «Buenos días, corazones», susurraba mientras pasaban, pero ya nunca parecían oírme. Había empezado un pequeño jardín en la esquina de su patio trasero, solo unas cuantas plantas de tomate y hierbas como las que había cultivado en la granja. Le daba a mis manos algo que hacer, algo que se sentía familiar en ese ambiente estéril. Pero Jessica me había pedido que lo trasladara detrás del cobertizo de herramientas, donde los invitados no pudieran verlo desde el patio. Simplemente no es la estética que buscamos.
había explicado con esa sonrisa tensa que reservaba para las conversaciones que encontraba desagradables. Esa mañana en particular, mientras estaba en la cocina tomando café y observando a los pájaros en el comedero que había colgado fuera de mi ventana, escuché voces provenientes de la sala. Jessica estaba en una de sus llamadas telefónicas con su hermana, de esas que siempre parecían involucrar quejas sobre algo o alguien. Me acerqué a la puerta, no para espiar, sino porque la cafetera estaba en esa dirección y necesitaba rellenar mi taza. Fue entonces cuando lo escuché. «Te juro que toda la planta baja huele a vieja». La voz de Jessica llegaba clara a través de la puerta abierta. Su tono era agudo, exasperado, como hablaba del jardinero cuando dejaba recortes de hierba en la entrada. No sé si es su perfume, o sus medicamentos, o simplemente… no sé. A vejez. Ya no lo soporto. Su cuarto apesta. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Me quedé congelada en la puerta, mi taza de café a medio camino de mis labios, observando a mi nuera caminar de un lado a otro por la sala que nunca había sentido como un lugar al que pertenecía. «Y cocina estas comidas extrañas y anticuadas», continuó Jessica, su voz cobrando impulso. «Toda la casa huele a… no sé, a comida de asilo. He empezado a comprar esos ambientadores caros y a colocarlos estratégicamente, pero nada funciona. Es como una presencia que simplemente se cierne sobre todo». Retrocedí, mis pantuflas silenciosas contra el piso de mármol, y me apoyé contra la pared en el pasillo. Mi corazón latía tan fuerte que temía que lo escucharan. «Andrés, por supuesto, no dice nada», continuó Jessica. «Solo finge que todo está bien. Pero veo lo incómodos que están los niños. Ya no quieren traer amigos. ¿Puedes culparlos? ¿Qué adolescente quiere explicar por qué su abuela vive en lo que básicamente son los cuartos de servicio?» La taza de café se me escapó de las manos y se estrelló contra el suelo, enviando fragmentos de cerámica y café caliente por todo el impecable mármol. El sonido resonó por toda la casa como un disparo. La voz de Jessica se detuvo abruptamente. Me arrodillé con cuidado, protestando mis rodillas artríticas, y comencé a recoger los pedazos rotos. Esta taza había sido la favorita de Jorge, la que había usado para tomar su café matutino durante 23 años. La había lavado a mano todos los días. La había protegido durante 2 mudanzas e innumerables mañanas ajetreadas. Ahora yacía en fragmentos en un piso que nunca la había querido allí en primer lugar. «¿Todo bien por allá?», gritó Jessica, con voz artificialmente alegre. «Solo torpe», respondí, con la voz más firme de lo que sentía. «Ya limpio». Mientras recogía los pedazos, cada fragmento se sentía como una pequeña muerte. No solo por la taza, sino por la ilusión a la que me había aferrado de que este arreglo de alguna manera funcionaría, de que eventualmente encontraría mi lugar en su vida cuidadosamente orquestada. Esa noche, me senté en mi cuarto mientras los sonidos de la vida familiar se filtraban a través de las paredes. Andrés ayudando a Ben con la tarea, Jessica discutiendo planes para el fin de semana, la televisión reproduciendo algún programa que todos veían juntos en la sala, donde ya no me sentía bienvenida. El ambientador que Jessica había colocado fuera de mi puerta liberaba su aroma artificial a lavanda cada 15 minutos, un recordatorio constante de que mi presencia necesitaba ser enmascarada, neutralizada, hecha aceptable. Abrí el cajón de mi mesita de noche y saqué un pequeño álbum de fotos que había mantenido escondido debajo de mis suéteres. Página tras página de recuerdos. Jorge y yo el día de nuestra boda. Andrés dando sus primeros pasos por la cocina de nuestra granja. Picnics familiares bajo el viejo árbol de encino. Mañanas de Navidad cuando la casa estaba llena de risas y el aroma de los roles de canela. En cada foto, estaba rodeada de personas que me amaban, que me querían allí, que me veían como esencial en lugar de inconveniente. ¿En qué momento me convertí en alguien cuya mera existencia necesitaba ser disculpada? Cerré el álbum y me miré en el espejo al otro lado del cuarto. 79 años. Cabello gris que todavía peinaba todas las mañanas por costumbre. Ojos azules que habían visto décadas de alegría y tristeza. Manos que habían trabajado duro, amado profundamente, construido una vida junto a un hombre que había apreciado cada día que compartimos.
¿Era realmente solo una carga ahora? ¿Un problema a gestionar hasta que se encontrara una solución más permanente? Las preguntas flotaban en el aire como humo, agrias e ineludibles, mientras me preparaba para otra noche de insomnio en una casa que se sentía menos como un hogar con cada día que pasaba. El incidente de la taza rota atormentó mis sueños esa noche, pero no fue nada comparado con la avalancha de recuerdos que regresaron corriendo mientras yacía en la oscuridad. Recuerdos de todo lo que había dado, todo lo que había sacrificado, todo lo que había invertido en esta familia que ahora me trataba como una extraña no deseada. Recordé el día que Andrés me llamó, hace 3 años, con la voz tensa por el pánico. «Mamá, necesito ayuda. El negocio va mal. Jessica está embarazada de los gemelos, y estamos a punto de perder la casa. Sé que es mucho pedir, pero…» Ni siquiera lo dejé terminar. A la mañana siguiente, estaba en el banco de nuestro pequeño pueblo agrícola, sentada frente al señor Pérez, quien había manejado nuestras cuentas durante 30 años. Jorge solo había fallecido hacía 6 meses, y todavía estaba aprendiendo a tomar decisiones sola, todavía extendiendo la mano para buscar la suya durante conversaciones difíciles que ya no estaban. «Elena, ¿estás segura de esto?», preguntó el señor. Pérez, con el rostro curtido surcado de preocupación mientras revisaba los documentos. «Son todos los ahorros de su vida, todo por lo que usted y Jorge trabajaron, $47,000. Cada centavo que habíamos ahorrado de décadas de agricultura, de vender huevos y verduras en el mercado del pueblo, de Jorge trabajando en la construcción durante los meses de invierno cuando la tierra descansaba. Dinero que habíamos planeado usar para nuestros años dorados, para los viajes que habíamos soñado, pero nunca habíamos hecho, porque siempre había algo que la granja necesitaba primero. Andrés lo necesita», dije simplemente, firmando los papeles con el mismo bolígrafo que Jorge había usado para firmar nuestra hipoteca 35 años antes. La familia es lo primero. El dinero había salvado el negocio de consultoría de Andrés, le permitió conservar la casa donde Jessica estaba construyendo su vida perfecta. En 2 años, su empresa se había recuperado y estaba prosperando. Me envió una tarjeta de agradecimiento con un mensaje genérico y una foto de los gemelos recién nacidos. Ninguna mención de devolverlo. Ningún reconocimiento de que ahora vivía solo de la seguridad social, mientras él conducía autos de lujo y se iba de vacaciones a lugares que solo había visto en revistas. Pero esa no fue la primera vez, ¿verdad? Me di la vuelta, acercándome la delgada cobija mientras más recuerdos afloraban como burbujas en aguas oscuras. Estaba la colegiatura de Andrés. Jorge y yo habíamos hipotecado nuestra granja 2 veces para pagar su educación en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, la universidad a la que Jessica había asistido, donde la conoció en alguna fiesta de fraternidad. 4 años de colegiatura, alojamiento y comida, gastos para que pudiera concentrarse en sus estudios, en lugar de trabajar a tiempo parcial como la mayoría de sus compañeros de clase. Habíamos comido frijoles y arroz durante meses mientras se hacía efectivo el cheque de su viaje de vacaciones de primavera a Cancún. Jorge había usado el mismo abrigo de invierno durante 10 años, parcheando los agujeros con cinta adhesiva en lugar de comprar uno nuevo, porque Andrés necesitaba dinero para libros de texto y una computadora portátil. «Es una inversión en su futuro», decía Jorge cuando me preocupaba por la disminución de nuestros ahorros. «Él nos cuidará cuando seamos viejos». Cuando Andrés se graduó con honores, nos abrazó en la ceremonia y prometió que nunca olvidaría lo que habíamos sacrificado por él. A la semana siguiente, se mudó a la Ciudad de México y consiguió un trabajo en una firma de consultoría. Sus llamadas se volvieron mensuales, luego solo en las vacaciones, luego solo en Navidad, y en mi cumpleaños si tenía suerte. Me había conducido sola a las citas médicas de Jorge, porque Andrés estaba ocupado en el trabajo y no podía irse. Me había sentado en salas de espera sola, sosteniendo la mano de Jorge mientras las enfermeras explicaban opciones de tratamiento y efectos secundarios, tomando decisiones sobre el hombre que había amado durante 53 años, mientras nuestro hijo asistía a cenas con clientes y retiros de la empresa. La noche que Jorge murió, llamé a Andrés a las 2:47 a.m. Su teléfono fue al buzón de voz.
Volví a llamar. Buzón de voz. Finalmente, Jessica contestó en la cuarta llamada, con voz molesta y somnolienta. «Elena, es en medio de la noche. ¿Qué pasa? Jorge se fue», susurré, con la voz entrecortada. «Falleció hace una hora. ¿Podrías poner a Andrés al teléfono? Está durmiendo. ¿Puede esperar hasta la mañana?» Me quedé mirando el teléfono, al amor de mi vida acostado inmóvil en nuestra cama, a los 47 años de certificados de matrimonio, y fotos y sueños compartidos que ahora se sentían como ecos en una casa vacía. «No», dije en voz baja, «no puede esperar». Andrés llegó 2 días después, quedándose el tiempo suficiente para el funeral y para discutir los siguientes pasos para mi situación de vida. Se paró en nuestra cocina, la misma cocina donde le había preparado el desayuno todos los días antes de la escuela durante 18 años, y me dijo que la granja era demasiada responsabilidad para alguien de mi edad. «Mamá, no puedes mantener este lugar sola», dijo, sin mirarme mientras examinaba la casa como si la estuviera valorando para la venta. «El techo necesita reparación. La plomería es vieja. ¿Y si te caes y nadie te encuentra en días?» Jessica asintió con simpatía mientras abría los armarios y examinaba nuestros sencillos platos, nuestros muebles desparejados, la colección de humildes tesoros de nuestra vida con la expresión que alguien podría usar mientras visita una tienda de segunda mano. «Tenemos mucho espacio», agregó, con la voz brillante de entusiasmo forzado, «y sería muy agradable para los niños pasar más tiempo con su abuela». Salvo que los niños apenas reconocían mi existencia. Ben, ahora de 14 años, estaba demasiado ocupado con su elitista escuela privada y su equipo de fútbol para fijarse en mí. Lily, de 12 años, pasaba su tiempo en clases de baile y campamentos de programación que costaban más de lo que Jorge y yo gastábamos en comestibles en un mes. Había renunciado a mi independencia, a mi hogar, a mi jardín, a mis vecinos que me conocían desde hacía 40 años, a mi iglesia donde había cantado en el coro desde los 16. Había renunciado a mi identidad como Elena del Valle, esposa de un granjero, pilar de la comunidad, mujer que conocía su propio valor. A cambio, me había convertido en una invitada que se había quedado más tiempo de lo debido. Pero incluso aquí, incluso sintiéndome como una intrusa en la casa de mi propio hijo, había seguido dando. Cuando Lily mencionó que quería lecciones de piano, usé mi dinero para comestibles para pagar su primer mes de clases. Cuando Ben necesitaba nuevos tachones de fútbol, tomé dinero del pequeño fondo de emergencia que guardaba escondido en el cajón de mi ropa interior. Cuando Jessica se quejó del costo del campamento de verano de los gemelos, silenciosamente cubrí la diferencia, diciéndome a mí misma que era lo que se suponía que debían hacer las abuelas. El mes pasado, cuando el club de lectura de Jessica se reunió en la casa, me pidió que quizás me quedara en mi cuarto para que las damas pudieran tener su espacio. Pasé 3 horas escuchando sus risas, hacer eco a través de las paredes, oliendo el vino caro y los aperitivos del catering que no me invitaron a compartir, preguntándome cuándo me había convertido en alguien que necesitaba ser escondida, como un secreto familiar. Lo peor no fue el dinero que había dado. Ni siquiera fue la soledad o la sensación de no ser querida. Fue la lenta, progresiva comprensión de que los había entrenado para que me trataran de esta manera. Cada vez que había dicho que sí cuando quería decir que no. Cada vez que había sonreído cuando mi corazón se estaba rompiendo. Cada vez que me había hecho más pequeña para acomodar su comodidad, les había enseñado que mis sentimientos no importaban, que mis necesidades eran secundarias, que mi amor venía sin condiciones ni expectativas de reciprocidad. Jorge solía decirme que era demasiado generosa, demasiado confiada. «Elena, cariño», decía cuando le prestaba dinero a los vecinos que nunca lo devolvían, o me ofrecía como voluntaria para cada comité de la iglesia que necesitaba ayuda. «No puedes salvar a todos. A veces la gente tiene que salvarse a sí misma». Pero yo creía que la familia era diferente. Creía que el amor que derramaba eventualmente volvería a mí, que los sacrificios que hacía serían recordados con gratitud, que envejecer al amparo de la familia significaba ser apreciada en lugar de tolerada. Cuando la luz del amanecer comenzó a filtrarse a través de las cortinas de mi cuarto en el sótano,
Escuché los sonidos familiares del hogar despertando por encima de mí, pasos en los pisos de mármol, la cafetera moliendo los granos, la voz de Jessica ordenando a los niños que se apresuraran con su desayuno, sonidos familiares de familia de los que ya no era parte. Tomé mi Biblia en la mesita de noche, la misma versión Reina Valera que Jorge me había dado en nuestra primera Navidad como recién casados. Sus páginas estaban suaves por la edad, marcadas con décadas de versículos subrayados y notas al margen escritas con mi cuidadosa letra. Abrí un pasaje que había resaltado hace años, durante otro momento difícil en el que me había preguntado si mi corazón dadivoso era una bendición o una maldición. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Durante 79 años, había dominado la parte de la paloma inocente. Quizás era hora de aprender sobre serpientes. Un suave golpe en mi puerta interrumpió mis pensamientos. ¿Elena? La voz de Jessica tenía ese tono artificialmente dulce que usaba cuando necesitaba algo. ¿Podría hablar contigo un momento? Dejé mi Biblia y abrí la puerta para encontrarla de pie allí con su ropa de yoga, su cabello rubio recogido en una cola de caballo perfecta, su sonrisa tan pulida como los pisos de mármol por los que caminaba. «Espero no haberte despertado», dijo, aunque ambas sabíamos que la casa había estado despierta durante 30 minutos. «Quería hablar contigo sobre el concurso de piano de Lily. La cuota de inscripción es bastante cara, y con todos nuestros otros gastos». Se detuvo, dejando la solicitud flotando en el aire entre nosotras, como incienso en una iglesia vacía. La miré a la cara expectante, a la ropa de entrenamiento de diseñador que costaba más que mi cheque mensual de la Seguridad Social, a los aretes de diamantes que captaban la luz del candelabro del pasillo. «Por supuesto», me escuché decir, las palabras automáticas como la respiración. «¿Cuánto necesitas?» Pero incluso cuando accedí, incluso cuando vi el alivio inundar sus rasgos, una pequeña voz en mi cabeza susurró una pregunta que lo cambiaría todo. ¿Me estaban usando? La pregunta me atormentó durante días. ¿Me estaban usando? Me siguió a través de mis rutinas matutinas. Me susurró durante las largas tardes cuando la casa se quedaba en silencio, y me mantuvo despierta por la noche mirando al techo mientras la lavadora zumbaba su ciclo interminable al lado. Comencé a notar cosas que me había entrenado para pasar por alto, como la forma en que Jessica de repente recordaba mi naturaleza servicial cada vez que llegaban las facturas, como Andrés me llamaba mamá, con esa calidez particular en su voz solo cuando necesitaba algo. Como los gemelos reconocían mi existencia principalmente cuando querían que los llevara a lugares que Jessica estaba demasiado ocupada para manejar. A la mañana siguiente de que Jessica pidiera el dinero para el concurso de piano de Lily, vi a mi nieta desayunar en la isla de la cocina. Estaba encorvada sobre su teléfono, con los dedos volando por la pantalla, completamente absorta en el drama digital que ocupa a las chicas de 12 años en estos días. «Buenos días, corazón», dije, colocando un plato de muffins de arándanos frescos en la encimera. Había estado despierta desde las 5 de la mañana horneándolos, usando el último de mi extracto de vainilla especial que había estado guardando. Lily levantó la vista por apenas un segundo. «Gracias», murmuró. Luego regresó a su teléfono. Estaba parada allí, con un paño de cocina en la mano, esperando más, esperando que notara que había recordado que los arándanos eran sus favoritos, esperando que preguntara por mi día, o me contara sobre el suyo, o reconociera que era más que una máquina dispensadora de alimentos en su visión periférica. Pero no lo hizo. Tomó un muffin sin mirar, dio 2 bocados, luego envolvió el resto en una servilleta y lo tiró a su mochila. «Voy a llegar tarde», anunció a nadie en particular, deslizándose del taburete. La observé alejarse, a esta niña que había sostenido de recién nacida, cuyos primeros pasos había presenciado, cuyo cada hito había celebrado con más entusiasmo que sus propios padres. ¿Cuándo me había vuelto invisible para ella? Esa tarde, mientras limpiaba mi cuarto, encontré algo que me heló la sangre. Había estado desempolvando el pequeño escritorio junto a mi ventana cuando noté papeles esparcidos debajo. Deben haberse caído de la pila que Andrés guardaba encima. Documentos que había estado revisando para lo que él llamaba fines de planificación financiera. Cuando me agaché para recuperarlos,
Mis ojos captaron palabras familiares en el membrete. Última voluntad y testamento de Elena Marie del Valle. Mis manos temblaron cuando recogí los papeles. Este era mi testamento, el que había actualizado después de la muerte de Jorge. Pero ¿por qué Andrés tenía una copia en mi cuarto? Le había dado una para que la guardara, pero esta parecía diferente. Había notas garabateadas en los márgenes, cálculos escritos con la inconfundible letra de Andrés. Me contuve la respiración al leer sus anotaciones. Producto de la venta de la granja, 340,000 pesos. Seguro de vida, 50,000 pesos. Ahorros restantes, aprox, 8,000 pesos. Valor total de la herencia, 398,000 pesos. Al final de la página, con tinta roja, la letra de Jessica, menos lo que ya prestamos. Herencia aún sustancial. Prestamos. Consideraban que el dinero que les había dado libremente era un préstamo. Dinero que nunca mencionaron que devolverían. Nunca reconocieron como un sacrificio. Nunca me agradecieron más allá de esas tarjetas de felicitación vacías. Pero había más. Grapado en la parte trasera había una impresión de los costos de los asilos de ancianos en la zona de la Ciudad de México, con varias instalaciones circuladas y notas sobre la cobertura de Medicare y los requisitos para gastar los activos. No solo estaban esperando a que yo muriera, lo estaban planeando, calculando exactamente cuánto valía mi vida para ellos e investigando la forma más barata de almacenarme hasta que esa herencia estuviera disponible. Me hundí en la pequeña silla junto a mi ventana, con los papeles esparcidos sobre mi regazo, sintiendo que podía vomitar. El cuarto dio vueltas a mi alrededor cuando la magnitud total de su traición se derrumbó como un techo derrumbado. Cada amabilidad que había interpretado como amor había sido una inversión en su futura ganancia inesperada. Cada vez que Andrés me había llamado mamá, con afecto, había estado calculando el interés compuesto sobre mi mortalidad. Cada vez que Jessica había sonreído y preguntado sobre mi día, había estado mentalmente gastando mi herencia. Esa noche, me senté a la cena como un fantasma en mi propio velatorio. Andrés cortó el asado que Jessica había preparado, discutiendo su día en el trabajo mientras ella asentía atentamente. Los gemelos comieron en su habitual silencio, aún pegados a sus teléfonos a pesar de la regla de no dispositivos en la cena, que aparentemente solo se aplicaba cuando convenía. «Mamá, estás callada esta noche», observó Andrés, echando salsa sobre su plato. «¿Todo bien?» Lo miré al otro lado de la mesa. Este hombre que había llevado en mi vientre durante 9 meses, amamantado durante las enfermedades de la infancia, animado en cada partido de béisbol y obra de teatro escolar. Su rostro era agradable, incluso preocupado, pero ahora podía ver la calculadora detrás de sus ojos, ahora que sabía qué buscar. «Estoy bien», dije en voz baja. «Solo cansada. Deberías descansar más», añadió Jessica con esa brillante y artificial preocupación. «A tu edad, necesitas cuidarte mejor». «A tu edad». Como si tener 79 años fuera un defecto de carácter que necesitaba manejar mejor. Como si mi cuerpo envejecido fuera un inconveniente que tenían que soportar hasta que la naturaleza resolviera su problema por ellos. Después de la cena, mientras se acomodaban en su rutina nocturna de televisión y supervisión de tareas, me retiré a mi cuarto y tomé una decisión que debería haber sido obvia hace meses. Me iba a ir, no con una tormenta dramática de acusaciones y lágrimas. No con explicaciones, ni confrontaciones, ni intentos de hacerles entender lo profundamente que me habían herido. Simplemente iba a reunir lo que quedaba de mi dignidad y alejarme de personas que me veían como nada más que una cartera financiera con pulso. Esa noche, comencé a hacer planes con la metódica precisión que Jorge me había enseñado. Primero, necesitaba asegurar mis documentos importantes. Mi tarjeta del Seguro Social, información de Medicare, acta de nacimiento y los documentos del seguro de vida de Jorge. Andrés había insistido en guardarlos a salvo en su archivador, pero yo sabía dónde escondía la llave. Segundo, necesitaba contactar a mi banco y asegurarme de que Andrés no tuviera acceso a mis cuentas restantes. La comprensión de que podría haber estado monitoreando mis finanzas envió nuevas olas de traición a través de mi pecho. Tercero,
Necesitaba un lugar a donde ir. La granja se había ido, vendida a una joven familia que había prometido restaurar sus jardines y criar a sus hijos en sus habitaciones llenas de sol. Pero había otras opciones. Comunidades de vida para personas mayores que valoraban la independencia en lugar de solo proporcionar almacenamiento para parientes ancianos inconvenientes. A la mañana siguiente, mientras la familia se apresuraba a través de su habitual caos del desayuno, hice mi movimiento. Jessica estaba discutiendo con Ben sobre su uniforme de fútbol. Andrés gritaba órdenes desde arriba sobre los retrasos en el tráfico. Lily estaba teniendo un colapso por un examen que había olvidado estudiar. Me deslicé en la oficina de Andrés y recuperé mis documentos de su archivador. La llave estaba exactamente donde siempre la había guardado, pegada debajo del cajón del escritorio, porque nunca había sido particularmente creativo para esconder cosas. Mientras reunía mis papeles, encontré más evidencia de su planificación. Una carpeta etiquetada Elena, opciones de cuidado futuro, contenía folletos de residencias de ancianos subsidiadas por el Estado, solicitudes de asistencia de Medicaid y un cronograma que sugería que habían estado esperando mi transición a cuidado profesional dentro de los próximos 6 meses. Un folleto estaba circulado en rojo. Hogar del Sol. Cuidado básico a partir de $1,200 mensuales. El texto resaltado decía: se anima a los familiares a visitar durante horas designadas. Las pertenencias personales deben limitarse a lo que quepa en el espacio de almacenamiento proporcionado. Ya habían elegido mi jaula. Fotografié todo con el teléfono inteligente que Lily me había enseñado a usar la Navidad pasada, cuando todavía parecía disfrutar de mi compañía. Luego, con cuidado, devolví los documentos a sus posiciones originales y cerré el archivador con llave. Caminando de regreso a mi cuarto, sentí algo que no había experimentado en meses. Claridad. La niebla de confusión y duda que había nublado mi pensamiento se estaba levantando, reemplazada por una fría y brillante comprensión de exactamente dónde me encontraba en las prioridades de mi familia. Era un activo a administrar, no una persona a amar. Esa tarde, mientras la casa estaba vacía, llamé al número de una tarjeta de presentación que había guardado en mi billetera durante años. Gracia Morrison, la asistente de enfermería que había ayudado a cuidar a Jorge durante sus últimos meses. Había sido tan amable, tan genuina en su compasión, que había guardado su tarjeta pensando que tal vez algún día necesitaría a alguien que realmente se preocupara por mi bienestar en lugar de por mi testamento. Señora Del Valle. La voz de Gracia era cálida con una sorpresa encantadora. ¡Qué maravilloso saber de usted! ¿Cómo está? Por primera vez en meses, alguien había hecho esa pregunta y realmente quería escuchar la respuesta. He estado mejor, admití, sorprendiéndome a mí misma con mi honestidad. Gracia, necesito ayuda. No ayuda médica, pero necesito hacer algunos cambios en mi situación de vida y no sé por dónde empezar. Por supuesto, dijo sin dudarlo. Tengo libre la tarde de mañana. ¿Le gustaría que fuera a verla para que podamos hablar? ¿En realidad? Dije, mirando alrededor de la estéril habitación de invitados que nunca se había sentido como un hogar. ¿Podríamos reunirnos en otro lugar? ¿Tal vez en esa pequeña cafetería del centro donde sirven café de verdad? Gracia se rió. Un sonido como campanas de plata. Perfecto. Les traeré información sobre unas comunidades de adultos mayores excelentes que conozco. Lugares donde la gente realmente quiere vivir, no solo existir. Después de colgar el teléfono, me senté en mi silla junto a la ventana y observé a un cardenal posarse en el comedero para pájaros afuera. El destello rojo brillante de sus plumas contra el cielo gris de octubre parecía una señal, un recordatorio de que incluso en las estaciones más oscuras, aún podría haber momentos de sorprendente belleza. Por primera vez desde la muerte de Jorge, sentí algo que había estado ausente tanto tiempo que había olvidado su nombre: esperanza. Esa noche, mientras escuchaba los sonidos familiares de la vida familiar sucediendo sin mí en las habitaciones de arriba, hice una lista de todo lo que quería llevarme cuando me fuera. No era mucho. La ropa de Jorge todavía colgaba en mi armario, brindándome consuelo en las noches más difíciles. Nuestra foto de boda, mi Biblia, el edredón que mi madre había cosido. Todo lo demás,
la acumulación de una vida que una vez había parecido tan importante, de repente se sintió como anclas que me hundían. Mañana comenzaría el proceso de liberarme de las personas que habían confundido mi amor con su derecho. Mañana comenzaría a aprender a ser Elena del Valle de nuevo, en lugar de solo la madre inconveniente de Andrés. Esta noche, por primera vez en meses, me quedé dormida sin llorar. Mi encuentro con Gracia en el Café Murphy en el centro fue como entrar a la luz del sol después de meses en un sótano. Llegó 10 minutos antes. Su cálida sonrisa y su genuino abrazo me recordaron lo que se sentía al ser bienvenida, en lugar de tolerada. «Elena, te ves cansada», dijo mientras nos acomodábamos en una cabina de la esquina, sus ojos castaños llenos del tipo de preocupación que no esperaba ninguna compensación. «¿Estás durmiendo bien? ¿Con café y pay de manzana que en realidad sabía a la receta de mi abuela?» Le conté todo. Sobre la taza rota y las palabras crueles de Jessica, sobre encontrar el testamento con sus cálculos, sobre los folletos de los asilos y la fría comprensión de que me había convertido en nada más que una inversión financiera que estaban esperando cobrar. Gracia escuchó sin juzgar, ocasionalmente extendiendo la mano a través de la mesa para apretar mi mano cuando mi voz se quebraba. Cuando terminé, se quedó callada por un largo momento, revolviendo su café con una precisión reflexiva. «Elena», dijo finalmente, «sabes que esto no es normal, ¿verdad? La forma en que te están tratando no es como se supone que funcionan las familias». Asentí, sintiendo que las lágrimas me picaban en los ojos. Sigo pensando que si solo me esfuerzo más, si soy más útil, menos problema. «Para». La voz de Gracia era suave pero firme. «Ya les has dado todo. Tu dinero, tu hogar, tu independencia, tu dignidad. ¿Cuánto más quieren? ¿Tu alma?» Sacó una carpeta llena de folletos y páginas impresas. «Estos son lugares donde las personas de tu edad viven por elección, no por defecto, donde tendrías tu propio espacio, tu propia autonomía, tu propia vida, donde tener 79 años se considera tener 79 años de sabiduría, no 79 años de carga». Las comunidades que me mostró no se parecían en nada al asilo estéril que Andrés y Jessica habían seleccionado. Eran complejos de vida para personas mayores activas con bibliotecas y jardines, estudios de arte y senderos para caminar, lugares donde los residentes tenían clubes de lectura y clases de cocina, donde viajaban juntos y se ofrecían como voluntarios en sus comunidades. «Jardins de la Primavera tiene una lista de espera», explicó Gracia, señalando una foto de un hermoso departamento con grandes ventanas y una pequeña cocina. «Pero a veces tienen vacantes de emergencia para personas en situaciones difíciles. Podría hacer una llamada». Esa tarde, mientras Andrés estaba en el trabajo y Jessica estaba en su clase de yoga, hice 3 llamadas telefónicas que lo cambiarían todo. Primero, llamé a mi banco y retiré a Andrés de todas mis cuentas. La representante de servicio al cliente fue paciente mientras explicaba que las circunstancias habían cambiado y que necesitaba el control total sobre mis finanzas. «Señora del Valle», dijo cuidadosamente, «veo que su hijo ha estado haciendo transferencias regulares de sus ahorros a su cuenta de cheques. ¿Estaba al tanto de estas transacciones?» Mi sangre se heló. «¿Qué tipo de transferencias?» «Déjeme ver. Retiros mensuales de 800 pesos durante los últimos 6 meses. Están marcados como contribución al hogar, así que asumí que usted las había autorizado. 800 pesos al mes. Casi 10,000 pesos en total. Dinero que nunca había acordado dar. Nunca me habían preguntado. Nunca supe que faltaba porque había confiado en Andrés para administrar los estados de cuenta de la cuenta que ya no podía leer claramente debido a mi visión en declive. «Quiero que esas transferencias se detengan de inmediato», dije, con la voz más firme de lo que sentía. «Y quiero que los estados de cuenta impresos del último año se envíen a una dirección diferente». Mi segunda llamada fue a Jardines de la Primavera. La directora, la señora Martínez, tenía una voz como miel sobre acero, cálida pero autoritaria. Cuando expliqué mi situación en términos generales, se ofreció a reunirse conmigo esa misma noche. «Señora del Valle,
Hemos tenido varios residentes que se unen a nosotros después de dificultades familiares, dijo diplomáticamente. A veces las personas que dicen amarnos más son las que menos nos entienden. ¿Le vendrían bien las 6 de la tarde? Mi tercera llamada fue a una compañía de taxis. Había terminado de pedir aventones. Había terminado de depender de personas que veían cada favor como una deuda que les debía. Cuando Andrés llegó a casa esa noche, yo estaba esperando en la sala. No escondida en mis aposentos del sótano, no haciéndome invisible, sentada en su prístina silla blanca como si tuviera todo el derecho de ocupar espacio en lo que técnicamente todavía era la casa de mi hijo. ¡Mamá! Parecía genuinamente complacido de verme, esa calidez practicada inundando su voz. ¿Cómo estuvo tu día? Jessica mencionó que saliste esta tarde. Sí, dije simplemente. Tenía que hacer algunos mandados. ¿Mandados? Jessica apareció de la cocina, con su ropa de yoga cambiada por el tipo de atuendo casual pero caro que usaba cuando quería lucir sin esfuerzo arreglada. ¿Qué tipo de mandados? Deberías haberme pedido que te llevara. Tomé un taxi. El silencio que siguió fue ensordecedor. Andrés y Jessica intercambiaron una mirada que ahora reconocí. La misma expresión que habían usado al discutir mis opciones de cuidado futuro, en conversaciones susurradas que pensaban que no podía escuchar. «Mamá», dijo Andrés lentamente sentándose frente a mí, «tomar taxis puede ser caro. Y a tu edad, salir sola. ¿Y si te pasara algo? ¿Y si te confundieras o te perdieras? Tengo 79, no estoy senil», respondí, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. Jessica se posó en el brazo de la silla de Andrés, con su mano perfectamente manicurada descansando sobre su hombro en un gesto de preocupación unida. «Elena, solo estamos preocupados por ti. No has parecido ser tú misma últimamente. Tal vez deberíamos programarte una cita con el doctor Martínez, solo para asegurarnos de que todo esté bien». Ahí estaba. La sutil sugerencia de que mi creciente independencia era en realidad evidencia de una disminución de mi capacidad mental. Si empezaba a afirmar mis derechos, empezaba a tomar mis propias decisiones. Claramente algo estaba mal con mi cerebro que necesitaba intervención médica. «Estoy bien», dije. «De hecho, estoy mejor que en meses». «Te ves diferente», insistió Andrés. «Distante. ¿Estás molesta por algo? Porque si hemos hecho algo mal». La actuación fue magistral. El hijo preocupado, la nuera atenta, ambos tan preocupados por mi bienestar. Si no hubiera encontrado esos folletos de los asilos, si no hubiera visto mi testamento cubierto de sus cálculos financieros, podría haberles creído. «He estado pensando en mi situación de vida», dije con cuidado. Ambos se quedaron muy quietos. «¿Qué pasa con eso?», preguntó Jessica, con la voz más aguda de lo habitual. «Este arreglo ya no me funciona. Creo que podría ser hora de que encuentre mi propio lugar». La cara de Andrés pasó por varias expresiones en rápida sucesión: sorpresa, preocupación, y luego algo que parecía sospechosamente pánico. «Mamá, no puedes hablar en serio. No puedes vivir sola. ¿Qué pasa con tus medicamentos? ¿Tus citas médicas? ¿Y si te caes?» Administré esas cosas durante 79 años antes de mudarme aquí. Pero eso era diferente, intercedió Jessica. «Eres mayor ahora, más frágil, y solo los gastos. Mamá, los centros de vida para personas mayores cuestan miles de dólares al mes. No puedes permitírtelo con la seguridad social». Casi me reí de la ironía. Habían estado calculando mi patrimonio neto hasta el último centavo, pero ahora, de repente, era demasiado pobre para permitirme una vivienda básica. «He estado buscando algunas opciones», dije. «Creo que puedo arreglármelas». «¿Opciones?». La voz de Andrés se quebró ligeramente. «¿Qué tipo de opciones?». «Mamá, no puedes tomar decisiones importantes sobre la vida sin hablarnos primero. Somos tu familia. Necesitamos estar involucrados en estas decisiones». De la misma forma en que estuvieron involucrados al elegir el hogar del sol. Silencio sepulcral. El rostro de Jessica se vació de color. La boca de Andrés se abrió y se cerró como un pez que jadea en busca de aire. «No sé de qué estás hablando», dijo finalmente Jessica, pero su voz carecía de convicción. «Los folletos en la oficina de Andrés. El que tiene el paquete de cuidados básicos circulado en rojo.
¿Iban a pedir mi opinión sobre esa elección? ¿O se suponía que debía estar agradecida por el almacén que seleccionaron? Andrés se puso de pie abruptamente, pasando las manos por su cabello. Mamá, ¿revisaste mis papeles privados? Mi testamento estaba mezclado con tus papeles privados, junto con cálculos sobre el valor de mi herencia y notas sobre el dinero que me has prestado. Eso fue solo estábamos tratando de planificar con anticipación, para asegurarnos de que la cuiden si algo pasa. ¿Robándome 800 pesos al mes de mi cuenta bancaria? La acusación flotaba en el aire como humo de un incendio. El rostro de Jessica pasó de pálido a ruborizado. Andrés se hundió de nuevo en su silla como un globo desinflado. No estábamos robando, dijo débilmente. Estábamos usando ese dinero para tu cuidado, tu comida, tus servicios públicos, tu parte de los gastos del hogar. ¿Mi parte de los gastos del hogar por vivir en el sótano al lado de tu cuarto de lavado? ¿800 pesos al mes por el privilegio de estar escondida de tus invitados y que me digan que mi existencia apesta? Eso no es justo, espetó Jessica, rompiéndose finalmente su compostura. Te abrimos nuestra casa, te hemos alimentado, alojado, incluido en nuestra familia. ¿Tienes idea de cuánto estrés ha puesto esto en nuestro matrimonio? ¿Qué tan difícil ha sido explicarles a nuestros amigos por qué tenemos una abuela que vive con nosotros? ¿Sabes lo que la gente dice sobre las familias que no pueden permitirse la atención profesional para sus padres ancianos? La máscara se había caído ahora. No más pretensiones de preocupación amorosa, no más actuaciones de hijos obedientes cuidando a un padre que envejece. Se trataba de su imagen, de su conveniencia, de su planificación financiera. Así que todo esto ha sido una carga, dije en voz baja. Eso no es lo que ella quiso decir, comenzó Andrés, pero Jessica lo interrumpió. Sí, Elena, ha sido una carga, una enorme, pero lo hemos hecho de todos modos porque somos buenas personas que creen en la responsabilidad familiar. ¿Y ahora quieres que te lo devolvamos a la cara? ¿Irte por tu cuenta como una adolescente rebelde? Me puse de pie lentamente, mi artritis haciendo que el movimiento fuera deliberado y cuidadoso. Ambos me observaron como si pudiera colapsar o explotar. Tienes razón, dije. Esto ha sido injusto para todos nosotros. No deberían tener que soportar la carga de cuidar a alguien a quien ven como una carga. Y yo no debería tener que vivir en un lugar donde no me quieren. Mamá, espera. Andrés extendió la mano para agarrarme del brazo, pero me eché hacia atrás. Me mudaré en la semana. Puedes volver a tener tu sótano para guardar cosas, como siempre estuvo destinado a ser. Esa noche, llamaron a mi puerta cada hora. Primero Andrés solo, luego Jessica sola, luego ambos juntos, cada vez con un enfoque diferente, suplicando, razonando, culpando, incluso llorando. Pero ya había tomado mi decisión. Gracia había llamado con buenas noticias. Jardines de la Primavera tenía una vacante de emergencia. Un departamento de un dormitorio con vista al jardín, disponible de inmediato para alguien en circunstancias de transición. A la mañana siguiente, mientras ellos estaban en el trabajo y en la escuela, empaqué mis pocas pertenencias en las maletas que había traído 8 meses antes. Gracia llegó con una amiga que era dueña de un camión de mudanzas, y juntas transportamos los restos de mi antigua vida al comienzo de mi nueva. Dejé una nota en la encimera de la cocina, junto a la cafetera que había usado todas las mañanas para preparar café que nadie nunca compartió conmigo. Gracias por enseñarme la diferencia entre ser familia y estar en casa. He encontrado un lugar donde puedo ser ambas cosas. Elena. Mientras nos alejábamos de la casa que nunca me había dado la bienvenida, sentí algo que no había experimentado desde que Jorge murió. Libertad. El sentimiento era tan extraño, tan inesperado, que comencé a llorar en el asiento del pasajero del auto de Gracia, pero por primera vez en meses, eran lágrimas de alivio en lugar de desesperación. Mi primera mañana en Jardines de la Primavera, me desperté sin el sonido de una lavadora retumbando por las paredes. El silencio era tan profundo, tan pacífico, que por un momento olvidé dónde estaba. Luego, la luz del sol entró a raudales por las ventanas que daban al este en lugar de al norte, y recordé, era libre. El departamento era pequeño pero perfecto, una sala de estar con chimenea que realmente podía usar,
Una cocina con una ventana sobre el fregadero que daba a un jardín donde los residentes cultivaban tomates y hierbas, y un dormitorio que no olía a detergente industrial. Todo era mío para arreglar, mío para disfrutar, mío para habitar sin permiso ni disculpas. Hice café en mi propia cafetera, usando las buenas tazas de porcelana que había rescatado del almacén. No más tazas astilladas ni mañanas apresuradas tratando de permanecer invisible. Me senté en mi pequeña mesa de comedor y observé a un anciano cuidar los macizos de flores afuera, tarareando mientras trabajaba. Cuando me notó en la ventana, sonrió y saludó. Una sonrisa de verdad, no la cortesía practicada a la que me había acostumbrado. La primera semana transcurrió como un sueño. Asistí a la orientación de bienvenida para los nuevos residentes, donde la señora Martínez me presentó a una comunidad de personas que habían elegido estar allí, no almacenadas por sus familias, no escondidas hasta que la muerte las reclamara, sino viviendo activamente en un lugar diseñado para su comodidad y dignidad. «Tenemos club de lectura los martes», dijo Margarita Chen, una mujer diminuta de 83 años que había sido bibliotecaria durante 40 años. «Y que el nombre no los engañe. Discutimos más de lo que leemos». El mes pasado, Dorotea le tiró su copia de Los 7 maridos de Evelyn Hugo a Harold, porque dijo que las novelas románticas no eran literatura real. Harold, un caballero distinguido con barba blanca y ojos brillantes, se rió desde el otro lado de la sala común. «Mantengo esa declaración, pero me disculpo por el moretón». Yo también me reí, en realidad me reí, por primera vez en meses. ¿Cuándo fue la última vez que había sido parte de una conversación donde la gente valoraba mi opinión, donde mi presencia agregaba al grupo en lugar de restarle valor? «Elena, tienes esa mirada», dijo Gracia cuando vino el jueves por la noche con comida china para llevar y una botella de vino. «¿Qué mirada?» La mirada de alguien que recuerda quién solía ser. Tenía razón. Cada día sin pisar huevos, sin medir mis palabras por temor a causar inconvenientes, sin ocultar partes de mí para encajar en la idea que alguien más tenía de lo que debía ser, me sentía más como Elena del Valle y menos como la madre molesta de Andrés. Me uní al comité de jardinería y me encontré planeando un jardín de hierbas que me recordara a la granja. Me inscribí en los viajes semanales al mercado de productores, donde podía elegir mis propias verduras sin verificar si cumplían con los estándares estéticos de Jessica. Incluso asistí a una clase de pintura, algo que siempre había querido intentar, pero nunca me había permitido el tiempo o el espacio para explorar. Pero mi recién descubierta paz se hizo añicos el sábado por la mañana, cuando mi teléfono sonó a las 7 a.m. «Mamá, ¿qué diablos crees que estás haciendo?». La voz de Andrés era tensa por el pánico apenas controlado. «Buenos días a ti también, Andrés». «No me digas buenos días. Desapareciste. Dejaste una nota como si fueras una adolescente fugitiva, en lugar de hablar con nosotros como adultos». Me acomodé en mi cómodo sillón, el que había posicionado perfectamente para tomar la luz de la mañana. «Intenté hablar contigo. Respondiste cuestionando mi competencia mental y sugiriendo que necesitaba una evaluación médica. Porque estamos preocupados por ti. Mamá, estás tomando decisiones impulsivas, mudándote a alguna instalación al azar sin dejarnos inspeccionarla primero, sin considerar las implicaciones financieras». «¿Las implicaciones financieras para quién?». Silencio. «Andrés, estoy bastante cómoda aquí. Tengo mi propio espacio, mi independencia, y gente que realmente disfruta de mi compañía. ¿Por qué es eso problemático para ti?». «No es problemático. Es solo…». «Mamá, ¿cuánto te está costando este lugar? Porque si estás gastando tus ahorros en una vida de lujo para personas mayores, no quedará nada para emergencias. O para… bueno, para el futuro». Ahí estaba. La verdadera preocupación no era mi felicidad o bienestar. Era el agotamiento potencial de su herencia. «Estoy manejando mis finanzas bien. Gracias». ¿O lo estás? Porque revisé nuestra cuenta conjunta y has hecho algunos cambios muy preocupantes. Eliminaste mi acceso, lo que me hace imposible ayudarte a pagar las facturas o manejar emergencias. También descubrí que te habías estado sirviendo con 800 pesos al mes sin mi conocimiento. Eso sería preocupante para la mayoría de las personas. Ese dinero era para tu cuidado,
tu habitación y comida, tu parte de los servicios públicos, comestibles. ¿800 pesos por una habitación en el sótano y los restos que no querías? Andrés, todo mi presupuesto mensual aquí, incluyendo comidas, actividades y un hermoso departamento, es menos de lo que me estabas robando. No estábamos robando. Sí, lo estaban. Tomar dinero de la cuenta de alguien sin su conocimiento o permiso es un robo, independientemente de tu relación con la víctima. La línea se quedó en silencio durante tanto tiempo que pensé que había colgado. Cuando volvió a hablar, su voz había cambiado, menos agresiva, más salamera. Mamá, sé que no hemos sido perfectos. Tal vez Jessica y yo nos estresamos un poco tratando de equilibrar todo, pero huir no es la respuesta. Vuelve a casa y resolveremos las cosas. Lo haremos mejor. Esta es mi casa ahora. Esa no es tu casa. Tu hogar está con tu familia, tu hijo y tus nietos que te aman. ¿Lo hacen? Porque cuando vivía allí, Lily apenas reconocía mi existencia. Ben me trataba como a un mueble. Me ocultaste de tus compromisos sociales. Y Jessica se quejaba de mi olor a sus amigas. Estabas escuchando conversaciones privadas. En mi propia casa, sí. O lo que pensé que era mi casa. Resulta que solo era una inquilina temporal que pagaba una renta que no sabía que debía. Otra larga pausa. Cuando Andrés volvió a hablar, pude escuchar la voz de Jessica de fondo, aguda e insistente. Mamá, los niños te extrañan. Han estado preguntando cuándo vas a volver. Era una mentira, y ambos lo sabíamos. Pero el hecho de que estuviera dispuesto a usar a los niños como armas emocionales me dijo todo lo que necesitaba saber sobre lo desesperados que se habían vuelto. Si los niños quieren verme, son bienvenidos a visitarme. No me estoy escondiendo de ellos, simplemente no estoy disponible para que me den por sentada. ¿Visitar? Mamá, estás a 20 minutos. No es como si pudiéramos ir de visita. No. Supongo que eso requeriría hacer un esfuerzo real por pasar tiempo conmigo, en lugar de simplemente coexistir en el mismo edificio. Esa tarde, Jessica llamó. Su enfoque era diferente. Lágrimas, culpa y manipulación emocional envueltas en preocupación maternal. Elena. Lo siento mucho. Sollozó por teléfono. Sé que no he sido la nuera que te merecías. Sé que dije cosas terribles y he sido egoísta e insensible. Pero por favor, vuelve a casa. Los niños están devastados. Ben sigue preguntando a dónde se fue la abuela, y Lily se echa a llorar hasta quedarse dormida porque cree que hizo algo malo. Si esto hubiera sido cierto, podría haber funcionado. La Elena de hace 3 meses habría empacado sus maletas de inmediato, abrumada por la culpa al pensar en causar dolor a sus nietos. Pero había pasado suficiente tiempo en Jardines de la Primavera para conocer a otros abuelos que mantenían relaciones saludables y amorosas con sus nietos sin sacrificar su propio bienestar. Jessica, si los niños quieren mantener una relación conmigo, estoy absolutamente abierta a eso, pero será una relación basada en el respeto mutuo, no una en la que se espera que compre su afecto con dinero y servidumbre. Eso no es... Nunca esperamos que compraras nada, ¿no? Entonces, ¿por qué cada conversación sobre pasar tiempo con los niños involucraba solicitudes de dinero? Lecciones de piano, equipo de fútbol, cuotas de campamento, inscripciones a concursos. ¿Cuándo fue la última vez que alguien de tu familia pasó tiempo conmigo solo porque disfrutaba de mi compañía? La pregunta flotaba en el aire como incienso en una iglesia vacía. Sí disfrutamos de tu compañía, dijo Jessica, pero las palabras sonaban huecas incluso para ella. Jessica, espero que algún día eso sea cierto, pero ahora mismo necesito concentrarme en reconstruir una vida donde mi valor no se mida por mi utilidad para otras personas. El lunes llegó un visitante sorpresa. Estaba regando las plántulas de hierbas que había plantado en pequeñas macetas en mi patio cuando alguien llamó a mi puerta. A través de la mirilla, vi a Lily parada en el pasillo, jugando con las correas de su mochila. Abrí la puerta lentamente, insegura de qué esperar. «Hola, abuela», dijo, sin mirarme a los ojos. «Mamá me dejó. Dijo que ahora vives aquí». «Así es. ¿Quieres pasar?» Asintió y entró, mirando a su alrededor con la curiosidad de ojos brillantes de alguien que explora un país extranjero. Examinó mi pequeña sala de estar.
Mi cocina con sus alegres cortinas amarillas, mis fotografías dispuestas en la repisa de la chimenea. Es bonito, dijo finalmente. Huele a galletas y flores. Casi sonreí. ¿Quieres unas galletas? Ayer horneé snickerdoodles. Esas son mis favoritas. Lo recuerdo. Nos sentamos a mi pequeña mesa de comedor, la luz de la tarde entrando a raudales por las ventanas que me pertenecían. Lily comió 3 galletas y bebió un vaso de leche mientras observaba a esta niña con la que casi había perdido la esperanza de conectar. Abuela, dijo de repente, ¿estás enojada con nosotros? La pregunta fue tan directa, tan inesperadamente honesta, que me dejó sin aliento. No estoy enojada, cariño. Estoy triste, pero también tengo esperanza. ¿Por qué estás triste? Porque me sentía invisible cuando vivía en tu casa, como si nadie realmente me viera o se preocupara por lo que pensaba o sentía. Consideró esto con la seriedad que los niños aportan a los asuntos importantes. Te vi, dijo en voz baja. Solo que mamá dijo que no te molestara porque siempre estabas cansada y necesitabas descansar. Otra pieza del rompecabezas encajó en su lugar. Jessica no solo me había estado ocultando de su círculo social, sino que había estado impidiendo activamente que los niños construyeran relaciones conmigo, enmarcando mi presencia como una carga con la que necesitaban andar de puntillas. Lily, nunca estuve demasiado cansada para pasar tiempo contigo. Me hubiera encantado escuchar sobre tu día, ayudarte con tus tareas o simplemente sentarme y hablar. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿De verdad? De verdad. Pasamos la siguiente hora hablando de la escuela, de sus amigos, de sus proyectos de arte y de sus sueños de convertirse en veterinaria. Era inteligente, divertida y amable, todo lo que había esperado que llegara a ser, pero se me había impedido presenciar. Cuando el coche de Jessica se detuvo afuera, Lily me abrazó con fuerza. ¿Puedo volver la semana que viene? Susurró. Cuando quieras, cariño. Pero solo si quieres, no porque alguien te diga que debes o no debes hacerlo. Asintió solemnemente y recogió su mochila. Mientras la veía caminar hacia el coche, sentí algo que casi había olvidado que existía. La esperanza de una relación genuina con mi nieta, basada en el afecto mutuo en lugar de la obligación o la culpa. Esa noche, mientras estaba en mi jardín observando la puesta de sol pintar el cielo con tonos de rosa y oro, me di cuenta de que algo profundo había cambiado. Por primera vez desde la muerte de Jorge, no solo estaba sobreviviendo, estaba viviendo. El teléfono volvió a sonar alrededor de las 8. El número de Andrés apareció en la pantalla, pero no respondí. En cambio, me serví una copa de vino. Abrí un libro que había tomado prestado de la biblioteca de préstamos de Margarita y me acomodé en mi cómoda silla junto a la ventana. Por primera vez en meses, no tenía a dónde ir. Nadie a quien complacer y nada que demostrar. Finalmente, estaba en casa. 3 semanas después de mi nueva vida, llegaron sin avisar. Estaba en el jardín comunitario, arrodillada junto a mi huerto de hierbas con tierra debajo de las uñas por primera vez desde que murió Jorge, cuando escuché voces familiares discutiendo en el estacionamiento. A través del seto que bordeaba el jardín, podía ver el sedán de lujo de Andrés, con el motor aún en marcha, el escape saliendo hacia el aire fresco de octubre. «Esto es ridículo, Jessica», decía Andrés, con ese borde de frustración apenas controlada que recordaba de sus años de adolescente. «Deberíamos haber pedido una cita. Simplemente aparecer así nos hace ver desesperados». «Estamos desesperados». La respuesta de Jessica fue lo suficientemente aguda como para cortar el vidrio. «Lleva casi un mes aquí, Andrés». ¿Un mes? ¿Te das cuenta de cuánto dinero está gastando? ¿Cuánto está potencialmente regalando a extraños que ni siquiera la conocen? Me quedé agachada detrás de las plantas de tomate, con las manos aún en la tierra, escuchándolos discutir sobre mi vida como si fuera una inversión en acciones descarriada en lugar de un ser humano. Mamá siempre dijo que podía contar con mi herencia para ayudar con los fondos universitarios de los niños. Continuó Andrés, con la voz convertida en un susurro que de alguna manera transmitía más amenaza que gritos. Ahora está viviendo en alguna comuna, probablemente siendo lavado el cerebro por gente que quiere poner sus manos en su dinero. No es una comuna, espetó Jessica. Lo busqué en línea.
Es una de esas costosas comunidades para personas mayores, a donde van las personas mayores solitarias para sentirse importantes. Probablemente tengan asesores financieros rondando los pasillos, convenciendo a los residentes de que dejen dinero a la instalación en lugar de a sus familias. Mis manos se detuvieron en la tierra. Incluso su versión imaginada de mi vida se centraba en sus preocupaciones financieras en lugar de en mi bienestar. Necesitamos ser inteligentes al respecto, continuó Jessica. Las apelaciones emocionales no han funcionado. Tal vez sea hora de considerar otras opciones. ¿Qué tipo de otras opciones? Legales. Está mostrando signos de capacidad disminuida, tomando decisiones financieras impulsivas, aislándose de la familia. Cualquier juez vería que necesita una tutela para su propia protección. Las palabras me golpearon como agua helada. Una tutela les daría control total sobre mis finanzas, mi situación de vida, mi atención médica, toda mi vida. Me convertiría de nuevo en una niña legal, incapaz de tomar decisiones sobre dónde vivía o cómo gastaba el dinero que Jorge y yo habíamos ganado a través de décadas de trabajo honesto. Me puse de pie lentamente, quitándome la tierra de las rodillas, y caminé hacia el estacionamiento con el paso medido de alguien que finalmente había aprendido su propio valor. Hola, Andrés. Jessica. Mi voz era tranquila, firme, sin dar indicios de la conversación que acababa de escuchar. Se giraron al unísono, con sus rostros cambiando de sorpresa, a culpa, y luego a una preocupación cuidadosamente fabricada. Mamá. Andrés corrió hacia adelante con los brazos extendidos, como si nuestra relación todavía se basara en el afecto físico en lugar del cálculo financiero. ¿Te ves diferente? Me veía diferente. 3 semanas durmiendo toda la noche, comiendo comidas que yo misma había elegido y participando en conversaciones donde mis opiniones importaban, habían restaurado algo en mi rostro que había perdido durante esos meses en su sótano: color en mis mejillas, luz en mis ojos, la postura de alguien que sabía que pertenecía exactamente donde estaba. Yo también me siento diferente, respondí, aceptando su abrazo mientras permanecía emocionalmente distante de él. ¿Qué los trae por aquí? Queríamos ver dónde estás viviendo, dijo Jessica, con los ojos recorriendo los edificios bien mantenidos y los terrenos ajardinados con la expresión de alguien que calcula los valores de las propiedades. Asegurarnos de que estás segura. Estoy muy segura. ¿Quieren un recorrido? Intercambiaron una mirada que ahora reconocí como comunicación silenciosa sobre su agenda compartida. Sería maravilloso, dijo Andrés. Nos hemos preocupado por si este lugar es apropiado para alguien de tu edad con tus necesidades. Mis necesidades. Como si requiriera una adaptación especial en lugar de simplemente el mismo respeto y autonomía que se le otorga a cualquier ser humano adulto. Los llevé por el centro comunitario, donde Margarita estaba liderando su discusión de libros de la tarde, en voces lo suficientemente altas como para ser escuchadas en 3 condados. Harold estaba en el piano, tocando estándares de jazz, mientras Dorotea cantaba a dúo con una voz que probablemente había sido hermosa hace 50 años y que seguía siendo entusiasta hoy. El estudio de arte zumbaba con tranquila creatividad, mientras los residentes trabajaban en pinturas, cerámica y manualidades que nunca serían descartadas como aficiones de viejas. Es muy activo, observó Jessica, observando a un hombre de 80 años demostrar la técnica adecuada de put a un grupo de mujeres que claramente le estaban dando la razón. ¿No encuentras agotante toda esta estimulación? Me resulta energizante. Por primera vez en meses, siento que estoy viviendo en lugar de simplemente existiendo. Andrés examinó todo con la mirada crítica de alguien que realiza una inspección. Hizo preguntas directas sobre seguridad, instalaciones médicas, protocolos de emergencia, todas preocupaciones razonables que podrían haberme conmovido si no lo hubiera escuchado discutir sobre los procedimientos de tutela 10 minutos antes. Cuando llegamos a mi departamento, entraron con el aire cauteloso de personas que entran en un territorio potencialmente hostil. Es más pequeño de lo que esperaba, dijo Jessica, examinando mi sala de estar con sus muebles cómodos y toques personales. Es perfecto para mí. No necesito mucho espacio, solo el espacio suficiente para ser yo misma.
Pero mamá, Andrés se sentó en mi sillón sin invitación. ¿No extrañas tener a la familia cerca? ¿No te sientes sola aquí con todos estos extraños? Estos extraños se han convertido en amigos más rápido de lo que jamás imaginé posible. Y ahora veo a Lily todas las semanas. Ella visita porque quiere, no porque alguien le diga que tiene que hacerlo. Sobre eso, la voz de Jessica adoptó un tono que había aprendido a reconocer como el preludio de los ultimátums. Hemos estado pensando que tal vez esas visitas deberían ser más estructuradas, más supervisadas. Ya sabes, para asegurarnos de que Lily no se sienta agobiada por tener que entretenerte. La máscara se estaba resbalando de nuevo. Ya no podían controlarme, así que iban a controlar mi acceso a mi nieta. Lily no me entretiene, Jessica. Pasamos tiempo juntas. Horneamos galletas, trabajamos en sus proyectos de arte, hablamos de libros. Ya sabes, las cosas que las abuelas y las nietas han estado haciendo durante siglos. Sí, pero a su edad, necesita concentrarse en su futuro. Preparación para la universidad, actividades extracurriculares. El tiempo que se pasa visitando a parientes ancianos, aunque es dulce, no es realmente productivo para su desarrollo. Parientes ancianos. No su abuela. No familia. Parientes ancianos que eran impedimentos para la productividad de Lily. Ya veo. Me dirigí a la cocina y comencé a preparar té, con las manos firmes a pesar de la rabia que se acumulaba en mi pecho. ¿Y qué pasa con Ben? ¿También necesita protección de su improductiva pariente anciana? Ben está pasando por una fase difícil, explicó Andrés, aceptando la taza que le ofrecí. Los adolescentes realmente no quieren pasar tiempo con los abuelos. No es nada personal. Todo sobre esta situación es personal, Andrés. El té era de la porcelana de mi abuela. Delicadas tazas con rosas pintadas a mano que habían sobrevivido a la depresión, a la Segunda Guerra Mundial y a 7 décadas de reuniones familiares. Las había rescatado del almacenamiento cuando me mudé a Jardines de la Primavera, y usarlas a diario se había convertido en un acto de desafío contra la mentalidad utilitaria que valoraba las cosas solo por su función inmediata. Mamá. Andrés dejó su taza y se inclinó hacia adelante con la expresión sincera que había perfeccionado para las conversaciones difíciles. Necesitamos hablar seriamente sobre tu futuro. Este lugar es agradable, pero es caro. Al ritmo que estás gastando dinero, agotarás tus ahorros en unos pocos años. Mi situación financiera es estable, gracias. ¿Lo es? Porque por lo que puedo ver, estás pagando precios premium por servicios que no necesitas. ¿No tendría más sentido mudarte de nuevo a casa donde tu familia pueda cuidarte gratis? Gratis. Como si los 800 pesos al mes que habían estado robando, más el costo emocional de la humillación diaria, equivalieran a cuidados gratuitos. Andrés, intenté vivir con la familia. No funcionó, porque cometimos errores. Intervino Jessica, con la voz adoptando el tono suplicante que usaba cuando la razón no lograba sus objetivos. Pero hemos aprendido de esos errores. Sabemos cómo hacerlo mejor ahora. ¿Lo saben? Porque hace 5 minutos estaban discutiendo los procedimientos de tutela en el estacionamiento. El silencio que siguió fue ensordecedor. La cara de Andrés palideció. El maquillaje cuidadosamente aplicado de Jessica no podía ocultar el rubor de la culpa que se extendía por su cuello. «Estabas escuchando una conversación privada», dijo finalmente Jessica, con la voz tensa por la indignación. «Estaba jardineando». Estaban llevando a cabo esa conversación privada en un estacionamiento público a un volumen suficiente para ser escuchada por cualquiera a 50 pies de distancia. «Mamá, la tutela no se trata de controlarte», dijo Andrés con cuidado. «Se trata de protegerte de las personas que podrían aprovecharse de tu naturaleza confiada. ¿Personas como mi hijo que roba de mi cuenta bancaria? Eso no es lo mismo, y lo sabes». «¿No lo es? ¿Tomaste dinero sin permiso? ¿Lo justificaste con gastos que nunca acordé pagar? Y ahora estás amenazando con emprender acciones legales para recuperar el acceso a mis finanzas. ¿En qué se diferencia eso del abuso financiero del que afirmas que me estás protegiendo?» Andrés se puso de pie abruptamente, caminando hacia mi ventana que daba al jardín donde había estado trabajando pacíficamente antes de su llegada.
De esto es exactamente de lo que estoy hablando, dijo, con la voz en aumento. Te has vuelto paranoica, sospechosa de tu propia familia. Estas personas aquí están llenando tu cabeza de ideas sobre independencia y autonomía. Pero mamá, tienes 79 años. Tienes Parkinson. Tomas 6 medicamentos diferentes. No puedes ver lo suficientemente bien para conducir de noche. En algún momento, la realidad tiene que importar más que tus sentimientos. Mi realidad es que soy más feliz y saludable de lo que he sido desde que tu padre murió. Mis sentimientos importan porque son míos, y por primera vez en meses, no tengo que disculparme por tenerlos. Jessica se unió a Andrés en la ventana, y juntos miraron hacia la comunidad que me había dado la bienvenida con los brazos abiertos. Elena, por favor, sé razonable, dijo Jessica, con la voz adoptando el tono persuasivo que usaba con los niños cuando se resistían a la hora de acostarse. No somos el enemigo aquí, somos tu familia. Te amamos. Entonces demuéstrenlo. ¿Qué? Demuestren que me aman. No mi dinero, no mi utilidad, no mi herencia potencial. Demuestren que me aman como persona. Se miraron. Luego me miraron a mí, como si les hubiera pedido que resolvieran cálculo avanzado. No necesitamos demostrar nada, dijo Andrés finalmente. El amor no es algo que se demuestre, es algo que se siente. El amor es algo que se demuestra, corregí, a través de acciones, elecciones, prioridades. Y sus acciones han demostrado muy claramente cuáles son sus prioridades. Caminé a mi dormitorio y regresé con una carpeta manila que había preparado exactamente para este momento. Estas son copias de mis extractos bancarios que muestran retiros no autorizados, dije, colocando los documentos en mi mesa de centro. Estas son fotografías de los folletos de los asilos que encontré en tu oficina, con tus anotaciones sobre los costos y los niveles de atención. Estas son copias de mi testamento con tus cálculos sobre el valor de mi herencia. Los papeles quedaron entre nosotros como evidencia en un juicio penal. Así es como se ve el amor para ustedes, continué. Planificación financiera en torno a mi muerte, robo disfrazado de contribuciones domésticas y arreglos de vivienda hechos sin mi opinión ni consentimiento. Mamá, estás sacando todo de contexto. No, Andrés. Finalmente estoy viendo todo en su contexto adecuado. No me aman. Aman lo que represento para su seguridad financiera. No me quieren en sus vidas. Quieren el control sobre mis activos hasta que puedan transferírselos de forma más permanente. Abrí mi puerta principal y la mantuve abierta. Creo que es hora de que se vayan. Mamá, no hemos terminado de hablar. Sí, lo hemos hecho. Pueden tener una relación conmigo basada en el respeto mutuo y el afecto genuino, o pueden seguir tramando formas de controlar mi dinero y mi vida. Pero no pueden tener ambas cosas. Estás cometiendo un error, dijo Jessica, mientras recogían sus abrigos. Cuando estés en una cama de hospital sin familia a tu alrededor porque has alienado a todos los que se preocupan por ti, lamentarás esta terquedad. Jessica, he estado en camas de hospital metafóricas durante meses, rodeada de una familia que veía mi dolor como un inconveniente a administrar en lugar de una comodidad a ofrecer. Correré el riesgo de enfrentarme a una enfermedad real rodeada de personas que eligieron preocuparse por mí, en lugar de personas que se sintieron obligadas a tolerarme. Cuando su coche se alejó del estacionamiento, sentí algo que no había esperado, un alivio tan profundo que me hizo llorar. Finalmente, había dejado de tratar de ganarme el amor de personas que no tenían intención de darlo. Finalmente, había elegido mi propia dignidad por encima de su aprobación. Por primera vez desde que murió Jorge, me sentí verdaderamente libre. Esa noche, Margarita llamó a mi puerta con una botella de vino y una sonrisa cómplice. ¿Día difícil?, preguntó, sentándose en mi sillón como si perteneciera allí. Día esclarecedor, respondí, sirviendo 2 copas de vino en las copas de cristal de mi abuela. Esos suelen ser los más difíciles, dijo, levantando su copa. Por la claridad y por el coraje de actuar en consecuencia. Por la libertad, respondí, y por elegir a la familia que te elige a ti. Brindamos por eso, y por la puesta de sol pintando mis ventanas de oro, y por el sonido de la risa que llegaba del patio donde mis vecinos, mi verdadera familia, disfrutaban de su noche juntos. Finalmente estaba en casa.
6 meses después de esa confrontación final, me paré frente al espejo de mi baño y apenas reconocí a la mujer que me miraba. Atrás quedaron las mejillas hundidas y los ojos perpetuamente cansados de alguien que se había estado desapareciendo lentamente en sí misma. Mi rostro se había rellenado por comer comidas que realmente disfrutaba, en lugar de picar las sobras que nadie más quería. Mi cabello, que había comenzado a peinar profesionalmente en el salón de belleza aquí en la comunidad, enmarcaba mi rostro en suaves ondas plateadas que captaban la luz. Lo más notable fue que estaba sonriendo, no la expresión forzada y de disculpa que había usado durante meses, sino una sonrisa genuina que comenzaba en mis ojos y se irradiaba hacia afuera. «Elena, prácticamente estás radiante», dijo Gracia cuando llegó a nuestra cita semanal para tomar café. Se había convertido en más que el ángel que me había rescatado de esa cama de hospital. Se había convertido en mi querida amiga, la hermana que nunca tuve, pero que siempre había querido. «Siento que estoy radiante», admití, sirviendo café en la buena porcelana que ahora usaba todos los días. «Ayer, Harold me dijo que me veía 10 años más joven que cuando me mudé por primera vez. Harold ha estado tratando de invitarte al baile de la comunidad durante 3 semanas», se rió Gracia. «El pobre hombre se pone rojo como un betabel cada vez que entras al comedor». Sentí que el calor subía por mis mejillas. A los 79 años, estaba redescubriendo el placer olvidado de ser notada, apreciada, incluso coqueteada por alguien que me veía como una mujer en lugar de una carga. «No seas ridícula. Solo somos amigas. Amigas que se sientan juntas en cada comida, trabajan codo a codo en el jardín y dan paseos nocturnos que duran sospechosamente mucho para personas de nuestra edad», bromeó Gracia. «Elena, cariño, ¿cuándo fue la última vez que te dejaste cortejar por un caballero?» La pregunta me tomó por sorpresa. Jorge había sido el amor de mi vida, mi compañero durante 53 años, y había asumido que ese capítulo de mi vida había terminado con su muerte. Pero la gentil atención de Harold, su forma de guardarme las verduras más selectas del jardín, su hábito de dejar pequeños ramos de flores silvestres junto a mi puerta, despertó algo que creía enterrado para siempre. «Ya no sabría cómo ser cortejada», confesé. «He sido esposa, madre, carga. He olvidado cómo ser solo Elena. Entonces es hora de recordar. Esa tarde hice algo que no había hecho en décadas. Compré un vestido nuevo. No un vestido práctico y útil elegido por su durabilidad y facilidad de lavado, sino un hermoso vestido azul rey con pequeños botones de perlas que me hacían sentir elegante y femenina. La vendedora de la boutique del pueblo era probablemente más joven que Lily, pero me trató con el respeto de alguien que ayuda a otra mujer a prepararse para algo especial. «Este color es perfecto con tus ojos», dijo, ajustando las mangas. «¿Estás comprando para una ocasión especial?» «Estoy comprando para mí», respondí, y me di cuenta de que era la primera vez en años que había comprado algo simplemente porque me hacía feliz. Los bailes comunitarios eran todos los viernes en el salón principal, donde apartaban las mesas y Harold tocaba el piano mientras las parejas se mecían al ritmo de la música de antaño. Ya había ido antes, sentada con Margarita y Dorotea, observando a los bailarines y diciéndome a mí misma que era demasiado mayor, demasiado oxidada, demasiado recién viuda para participar. Pero ese viernes, con mi vestido azul rey y los aretes de perlas que Jorge me había regalado para nuestro 40º aniversario, entré a ese salón lista para bailar. La cara de Harold se iluminó cuando me vio. Llevaba un saco y corbata azul marino, su cabello blanco cuidadosamente peinado, luciendo distinguido y nervioso a partes iguales. «Elena», dijo, levantándose del piano, «te ves absolutamente radiante». «Gracias, Harold. Es muy linda la pieza que estás tocando». «The way you look tonight», dijo, con los ojos chispeantes. Me pareció apropiada para la ocasión. Cuando comenzó la siguiente canción, un vals suave que me transportó a los bailes de secundaria y a las recepciones de boda, Harold me extendió la mano con cortesía a la antigua. «¿Me honraría con este baile?» Puse mi mano en la suya. Sentí su cálida palma contra la mía y recordé lo que era que te guiara por una pista de baile, alguien que estaba feliz de estar allí conmigo. Harold era un bailarín elegante, seguro sin ser dominante,
atento sin ser agobiante. Mientras nos movíamos juntos al ritmo de la melodía familiar, sentí que décadas de tensión abandonaban mis hombros. Me temía que hubieras olvidado cómo, murmuró, su aliento cálido contra mi oído. Me temía que yo también, respondí. Pero, al parecer, algunas cosas nunca se olvidan realmente. Como andar en bicicleta, estuvo de acuerdo. O enamorarse. Las palabras flotaron entre nosotros, suaves y honestas y llenas de posibilidades. Levanté la vista hacia sus amables ojos color café y vi algo que casi había olvidado que existía. La oportunidad de una compañía basada en la elección, más que en la obligación, el afecto ofrecido libremente, en lugar de extraído a través de la culpa o la manipulación. Harold, no estoy segura de estar lista para ese tipo de conversación. Entonces no la tendremos esta noche, dijo simplemente. Esta noche solo bailaremos. Y lo hicimos. Canción tras canción, hasta que me dolieron los pies de forma placentera y mi corazón se sintió más ligero de lo que había estado en años. Cuando terminó la noche, Harold me acompañó a mi departamento como un caballero de verdad, me besó la mano como si fuéramos personajes de una película antigua y me dijo que había tenido la noche más maravillosa que podía recordar. Mientras me preparaba para dormir, me vi de nuevo en el espejo. Mi cabello estaba ligeramente despeinado por el baile, mis mejillas enrojecidas por la risa y el suave ejercicio, y mis ojos brillaban con algo que creía perdido para siempre: alegría. La mañana siguiente trajo una visita inesperada. Estaba cuidando mi jardín de hierbas, con mis jeans más viejos, y una sudadera de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, que había sido de Jorge, cuando escuché una voz familiar que me llamaba. «¿Abuela Elena?» Me giré para ver a Ben parado en la puerta del jardín, luciendo inseguro y mayor que sus 14 años. Había crecido varios centímetros desde la última vez que lo vi, su voz más grave, su rostro mostrando los primeros signos del hombre en que se convertiría algún día. «¿Ben?» dije, dejando mi regadera y caminando hacia él. «¡Qué sorpresa tan maravillosa! Mamá no sabe que estoy aquí», dijo rápidamente. Tomé el camión. Le dije que iba a la práctica de fútbol, pero quería verte. Mi corazón se apretó con una mezcla de alegría y preocupación. ¿Todo bien en casa? Se encogió de hombros con la elaborada indiferencia que los adolescentes usan para enmascarar sentimientos profundos. Supongo. Es solo que es diferente desde que te fuiste. Más tranquilo. Mamá y papá discuten más. Y Lily sigue preguntando cuándo vas a volver, y ellos siguen diciendo que no. Y quería ver por mí mismo si estabas bien. Le indiqué la pequeña área del patio frente a mi departamento. ¿Quieres sentarte? Podría prepararnos limonada. Eso estaría padre. Mientras preparaba las bebidas en mi cocina, observé a Ben a través de la ventana, apreciando su entorno con el ojo analítico que había heredado de su padre. Examinó el jardín, a los otros residentes visibles a la distancia, los edificios y senderos bien cuidados. «Este lugar es bastante bueno», dijo cuando regresé con los vasos y un plato de galletas. «No como los asilos que muestran en las películas». «No es un asilo», expliqué. «Es una comunidad para personas que quieren mantener su independencia mientras tienen apoyo cuando lo necesitan, como la universidad para personas mayores». Me reí ante su descripción. Supongo que no es una mala comparación. Aquí, las personas aprenden cosas nuevas, hacen nuevos amigos, exploran intereses para los que nunca tuvieron tiempo cuando eran más jóvenes. Ben se comió 3 galletas mientras hacía preguntas sorprendentemente maduras sobre mi situación de vida, mis actividades, mi felicidad. Su preocupación parecía genuina, no impulsada por indicaciones de los adultos, y me encontré teniendo el tipo de conversación con mi nieto que siempre había esperado que compartiéramos algún día. «Abuela, ¿puedo preguntarte algo?» «Por supuesto. ¿Por qué te fuiste realmente? Quiero decir, sé que mamá y papá dicen que fue porque querías más independencia, pero...» Se detuvo, luchando con palabras demasiado grandes para su vocabulario adolescente. «¿Pero sospechas que había algo más?» Asintió. Consideré cuánta verdad compartir con un adolescente cuyo mundo ya estaba complicado por unos padres que nunca habían aprendido a separar sus necesidades de las de los demás. «Ben,
A veces los adultos toman decisiones que parecen duras o confusas, pero que en realidad son actos de autorrespeto. Me fui porque me di cuenta de que estaba viviendo en una situación en la que no podía ser yo misma, donde mis necesidades y sentimientos no importaban tanto como la conveniencia de otras personas. ¿Así que no eras feliz con nosotros? El dolor en su voz me rompió el corazón. Este niño había sido atrapado en medio de manipulaciones y traiciones de adultos que era demasiado joven para entender. Ben, mi infelicidad no tenía nada que ver contigo ni con Lily. Ambos son niños maravillosos, y los quiero más de lo que pueden imaginar. Pero el amor no siempre es suficiente para que una situación de vida funcione. ¿Crees que algún día volverás? Creo que siempre seré tu abuela, sin importar dónde viva. Y creo que la relación que construyamos ahora, a medida que te conviertes en un hombre joven, puede ser lo que elijamos que sea. Pasamos la hora siguiente caminando por la comunidad, con Ben conociendo a Harold, a quien le impresionó su conocimiento de las estadísticas de béisbol, y a Margarita, quien inmediatamente lo invitó a ayudar con el boletín comunitario. Para cuando tuvo que irse para tomar el camión de regreso, Ben parecía más relajado, más comprensivo con mi decisión. «Abuela», dijo cuando llegamos a la parada del autobús, «siento si te hicimos sentir mal cuando vivías con nosotros». «No lo sabía. No me hiciste sentir mal, cariño. Solo estabas siendo un niño, que es exactamente lo que se suponía que debías hacer. ¿Puedo venir a verte otra vez? O sea, ¿con regularidad? Me encantaría. Pero ven, no seré el secreto que le ocultas a tus padres. Si quieres mantener una relación conmigo, necesitas ser honesta y abierta». Consideró esto con la seriedad de alguien que sopesa decisiones importantes de adulto. «Hablaré con ellos», dijo finalmente. «Tal vez entiendan mejor ahora que han visto que este lugar no es una secta rara o lo que fuera que les preocupaba». Cuando su camión se marchó, sentí que algo se movía dentro de mi pecho. Durante meses, había lamentado la pérdida de mis nietos, convencida de que elegir mi propio bienestar significaba sacrificar mi relación con ellos. Pero la visita de Ben me demostró que el amor real, el que se construye sobre el afecto genuino en lugar de la obligación familiar, podía sobrevivir a la distancia geográfica e incluso a la manipulación parental. Esa noche, llamé a Lily para contarle sobre la visita de Ben. Su emoción fue contagiosa mientras hacía planes para su propia visita la semana siguiente, esta vez con el conocimiento y el permiso renuente de sus padres. «Abuela, Ben dice que tienes novio», dijo con el escándalo encantado de una niña de 12 años que había descubierto el romance adulto. «Tengo un buen amigo que resulta ser un caballero», corregí, aunque no pude evitar que la sonrisa se me escapara de la voz. «Ben dice que te trajo flores. Harold es muy considerado. ¿Crees que te casarás con él?». La pregunta me tomó completamente por sorpresa. El matrimonio ni siquiera había entrado en mis pensamientos. Todavía estaba ajustándome a la idea de la compañía, de alguien que quisiera pasar tiempo conmigo por el simple placer de mi compañía. «Lily, cariño, creo que todavía estoy aprendiendo a ser feliz por mi cuenta. El romance es maravilloso, pero ya no es algo que necesite para completarme. ¿Pero crees que podrías quererlo de todas formas? No porque lo necesites, sino porque sería lindo». De la boca de los niños. Mi nieta de 12 años acababa de articular algo que yo no había podido expresar. La diferencia entre la necesidad desesperada y la elección alegre. «Sí», dije lentamente. «Creo que podría quererlo de todas formas». Esa noche, mientras me preparaba para dormir en mi propio espacio, rodeada de mis propias elecciones, reflexioné sobre lo dramáticamente que había cambiado mi vida. Hace 6 meses, había sido una sombra que acechaba en casa ajena, agradecida por las migajas de atención y aterrorizada de ser una carga mayor. Ahora era una mujer con amigos, intereses, opciones e incluso la posibilidad de romance. Ya no solo estaba sobreviviendo a la muerte de Jorge, al rechazo de Andrés o a la crueldad de Jessica. Estaba viviendo plenamente, alegremente, auténticamente, por primera vez desde que puedo recordar. Mientras apagaba las luces y me acomodaba en mi cómoda cama, podía escuchar a Harold tocar el piano en el salón comunitario. La melodía de The Way You Look Tonight
flotando por mi ventana como una nana. Mañana, cuidaría mi jardín, asistiría al club de lectura, almorzaría con Gracia y, tal vez, si me sentía lo suficientemente valiente, le diría a Harold que me gustaría tener esa conversación sobre enamorarse después de todo. Mañana, continuaría el trabajo de volver a florecer. Un año después, estoy sentada en mi jardín en una fresca mañana de otoño, viendo el amanecer pintar el cielo con tonos dorados y rosados que me recuerdan la clase de acuarela que comencé el mes pasado. Mis manos, antes temblorosas por la ansiedad y el Parkinson, están firmes mientras sostengo mi taza de café, la misma taza desportillada de la que Jorge solía beber, ahora un entrañable recordatorio del amor que fue real en lugar de un símbolo de todo lo que había perdido. Harold está a mi lado en la silla a juego que trajo de su departamento cuando decidimos fusionar nuestro ritual de café matutino. No hablamos mucho durante estas primeras horas. Hemos aprendido que el silencio cómodo es uno de los regalos de la amistad profunda. Él lee su periódico mientras yo atiendo mis pensamientos, ambos contentos con la certeza de que estamos exactamente donde elegimos estar. Un peso por tus pensamientos, dice, levantando la vista de la sección de deportes con la amable sonrisa que todavía hace que mi corazón revolotee como el de una colegiala. Estoy pensando en el tiempo, le digo. Cuánto pensé que había desperdiciado y cuánto me quedaba en realidad. Harold pliega su periódico y me presta toda su atención. A los 82 años, ha aprendido que cuando alguien quiere compartir sus pensamientos sobre el tiempo, vale la pena escuchar. Cuando Jorge murió, pensé que mi vida había terminado esencialmente. Continúo, observando a un cardenal posarse en el comedero para pájaros que colgamos juntos la primavera pasada. Pensé que solo estaba marcando el tiempo hasta que pudiera reunirme con él, existiendo de la caridad de una familia que me veía como una obligación en lugar de un regalo. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que confundí el final de un capítulo con el final de todo el libro. Harold se acerca y me toma de la mano, entrelazando sus dedos con los míos en un gesto que se ha vuelto tan natural como respirar. No estamos casados. Quizás nunca nos casemos. Pero hemos construido algo precioso juntos. Una sociedad basada en el respeto mutuo, intereses compartidos y el raro lujo de elegirnos cada día. Tu libro no está terminado todavía, dice. Diablos, quizás apenas estés llegando a la mejor parte. Tiene razón. Este último año ha sido el más satisfactorio de mi vida adulta, no a pesar de mi edad, sino debido a la sabiduría que me ha aportado. He aprendido la diferencia entre estar sola y estar sola, entre familia y parientes, entre sobrevivir y prosperar. El mes pasado, Andrés llamó. No Jessica. Ella no me ha hablado desde esa confrontación final en mi departamento. Pero Andrés, probablemente impulsado por la creciente relación de los niños conmigo, se acercó con lo que sonaba como una preocupación genuina. «Mamá, ¿cómo estás realmente?», preguntó, y por primera vez en años, su voz no transmitía ninguna motivación oculta que pudiera detectar. «Estoy maravillosamente, Andrés. Mejor que en mucho tiempo. Los niños dicen que estás diferente, más feliz. Soy más feliz. Estoy viviendo la vida que elijo en lugar de la vida que otros esperan que acepte». Hubo una larga pausa. «Mamá, quiero que sepas que he estado pensando en cómo fueron las cosas entre nosotros. Sé que cometimos errores. ¿Nosotros?» Otra pausa, más larga esta vez. «Yo cometí errores. Me dejé pensar en tus finanzas más que en tus sentimientos. Dejé que Jessica me convenciera de que administrar tu vida era lo mismo que preocuparse por ella». No fue una disculpa completa. Andrés todavía no podía admitir la magnitud de su traición, pero fue más reconocimiento de lo que esperaba recibir. «Andrés, aprecio eso, pero necesito que entiendas algo. Ya no necesito que me cuides. Nunca lo necesité. Lo que necesitaba era que me quisieras sin condiciones, que valoraras mi presencia sin calcular su costo. ¿Podemos tratar de reconstruir algo? No la vieja relación, sino algo nuevo». Había considerado esta pregunta muchas veces durante el año pasado. La respuesta llegó fácilmente ahora. Sí, pero solo si puedes aceptarme como soy ahora.
no como la abuela conveniente que quieres que sea. No volveré a mudarme a tu casa. No fingiré ser inútil para que te sientas importante. No me disculparé por tener una vida que no gira en torno a tus necesidades. De acuerdo, dijo tranquilamente. Creo que puedo hacer eso. Entonces veremos. Las relaciones se construyen con acciones, no con promesas. Desde entonces, hemos tomado café 2 veces. Conversaciones incómodas en las que ambos hemos tenido que aprender nuevas formas de relacionarnos. Andrés está descubriendo lentamente que soy más interesante como persona independiente de lo que jamás fui como madre dependiente. Estoy aprendiendo a verlo como un ser humano con defectos en lugar del hijo perfecto que había creado en mi imaginación. Es un progreso, aunque sea lento. Ben visita cada 2 fines de semana ahora, oficialmente esta vez. Se ha convertido en mi consultor tecnológico, ayudándome a navegar la tableta que compré para tomar clases de arte digital y hacer videollamadas con Gracia cuando viaja para visitar a sus propios nietos. Lily viene mensualmente, y estamos trabajando en un libro de cocina juntas. Sus recetas favoritas de mi colección, actualizadas para cocinas modernas y documentadas para que no se pierdan cuando me vaya. Abuela, dijo durante su última visita, quiero preguntarte algo, pero no quiero herir tus sentimientos. Pregunta, cariño. Soy más dura de lo que parezco. Cuando vivías con nosotros, ¿fingías ser feliz? Porque recuerdo que sonreías mucho, pero ahora sé cómo te ves cuando estás realmente feliz, y es diferente. La pregunta fue tan perspicaz, tan honesta, que me dejó sin aliento. Sí, Lily, estaba fingiendo. Pensé que si sonreía lo suficiente, si era lo suficientemente servicial, si pedía lo mínimo, eventualmente la gente me querría cerca en lugar de solo tolerarme. Eso es triste. Lo era. Pero ¿sabes qué? Aprender a dejar de fingir fue una de las mejores cosas que hice por mí misma. Ahora, cuando sonrío, es porque lo siento. Asintió con la sabiduría que a veces los niños poseen sobre las verdades emocionales que los adultos complican. Me alegro de que hayas dejado de fingir, abuela. Me gusta más la tú real. La tú real. A los 79, finalmente la estaba conociendo por primera vez. Harold y yo terminamos nuestro café mientras la comunidad cobra vida a nuestro alrededor. Margarita pasa con su ruta diaria de entrega de periódicos, deteniéndose para recordarnos el estreno de la película de esta noche. Dorotea saluda desde su balcón, donde está tendiendo la ropa en deliberada desafío a la regla de la comunidad sobre los tendederos. Su pequeño acto de rebeldía que todos fingen no notar. Los Johnson del edificio C se dirigen a su paseo matutino, todavía tomados de la mano después de 62 años de matrimonio. Este es mi mundo ahora. No perfecto, no glamuroso, pero genuino. Un lugar donde se me valora por lo que soy en lugar de por lo que puedo proporcionar. Donde mi edad se considera una acumulación de experiencia, en lugar de una fecha de caducidad que se acerca demasiado rápido. Elena, dice Harold mientras recogemos nuestras tazas de café y nos preparamos para comenzar el día. ¿Alguna vez te arrepientes de haber dejado a tu familia? Considero la pregunta seriamente. Hace un año, la respuesta habría sido inmediata y llena de culpa. Ahora, entiendo que dejar la casa de mi familia no era lo mismo que dejar a mi familia. Me arrepiento de haber tardado tanto en valorarme lo suficiente como para exigir un mejor trato. Me arrepiento de haber enseñado a la gente a verme como prescindible actuando como si lo fuera. ¿Pero dejar? No. Dejar fue lo primero honesto que había hecho en años. ¿Algún consejo para personas que podrían estar en situaciones similares? La pregunta me sorprende. Harold conoce mi historia, pero nunca me ha pedido que la destile en lecciones antes. Dejen de esperar permiso para vivir sus vidas. Digo sin dudarlo. Dejen de creer que su valor depende de la aprobación de otras personas. Dejen de aceptar migajas de afecto de personas que deberían estar ofreciéndoles comidas completas de amor y respeto. Eso es más difícil de lo que parece cuando estás solo y asustado. Todo lo que vale la pena es más difícil de lo que parece. ¿Pero sabes qué es aún más difícil? Pasar el resto de tu vida preguntándote qué habría pasado si hubieras sido lo suficientemente valiente como para apostar por ti mismo. Harold sonríe y me besa la mejilla con el tierno afecto de alguien que ha aprendido que el amor no disminuye con la edad. Simplemente se vuelve más precioso porque entendemos lo raro que es. Mientras me preparo para mi día,
Clase de acuarela a las 10, almuerzo con Gracia al mediodía, club de lectura a las 3, cena con Harold a las 6. Me maravillo de lo lleno que se ha vuelto mi calendario, no con obligaciones que temo, sino con actividades que elegí porque me brindan alegría. Esta noche, Harold y yo asistiremos al baile mensual de la comunidad. Compré otro vestido nuevo la semana pasada. Un verde esmeralda intenso que resalta mis ojos y me hace sentir hermosa de una manera que creía perdida para siempre. Bailaremos al son de la música de nuestra juventud, rodeados de amigos que celebran nuestra felicidad en lugar de resentirla. Mañana, me reuniré con un abogado para actualizar mi testamento. No porque Andrés y Jessica me hayan presionado, sino porque quiero asegurar que mi dinero vaya a lugares y personas que lo utilizarán para difundir la bondad en lugar de permitir el egoísmo. Gracia recibirá un regalo sustancial. Jardines de la Primavera obtendrá una donación para su fondo de becas que ayuda a personas de bajos recursos a pagar la vida comunitaria. Los niños recibirán cantidades modestas cuando cumplan 30 años, lo suficientemente mayores como para apreciar en lugar de simplemente esperar la herencia. El resto irá a organizaciones que apoyan a las personas mayores en transición, personas como yo hace un año que necesitan ayuda para recordar su propio valor. Esta noche, mientras estoy frente a mi espejo preparándome para el baile, veo a una mujer que reconozco y admiro. Cabello plateado peinado con elegancia. Piel que muestra cada año que he vivido pero que brilla con salud y contentamiento. Ojos que brillan con anticipación por lo que venga después. Tengo 79 años. Soy fuerte, independiente, amada por elección en lugar de por obligación, y más feliz de lo que he estado desde que era una joven descubriendo el mundo por primera vez. No estoy esperando morir. Estoy aprendiendo a vivir. Y si hay alguien allá afuera, alguien que escucha mi historia que se siente invisible, indeseado, dado por sentado, quiero que sepas esto. Nunca es demasiado tarde para escribir un nuevo capítulo. Nunca es demasiado tarde para elegirte a ti mismo. Nunca es demasiado tarde para descubrir que la vida con la que te estás conformando no es la vida que tienes que mantener. Vales más que las migajas de atención que la gente te arroja. Mereces más que ser tolerado por personas que afirman amarte. La pregunta es, ¿lo crees lo suficiente como para hacer algo al respecto? Porque si lo haces, si estás listo para dejar de aceptar menos de lo que mereces, entonces, tal vez, solo tal vez, tu mejor capítulo aún está esperando ser escrito. ¿Alguna vez te has sentido invisible en tu propia familia? ¿O conoces a alguien que haya experimentado este tipo de trato? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Y si esta historia te llegó al corazón, por favor dale me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal para que podamos compartir este mensaje con alguien más que necesite escucharlo.